con la CIGA, con la Unión Comarcal de la CIGA, 37.000 euros para apoyarlos en su labor sindical, atención a los trabajadores, jornadas formativas, técnicos de igualdad para que se refuercen y atiendan las cuestiones de igualdad, asesoramiento a trabajadoras, asesoramiento en negociación colectiva para introducir perspectiva de género y, por tanto, nuestro apoyo a la acción sindical en defensa de los trabajadores, cualquiera que sea la diferencia ideológica que tengamos con cualquier sindicato. Hicimos la subvención al Marisquiño, $500.000 euros, y quiero poner en valor que esa subvención, $500.000 euros, 320.000 del Concello y 180.000 de la Diputación, tiene como correlato que la Xunta de Galicia dio 138.000. Solo 158.000. Xunta de Galicia, 158.000 euros, Ayuntamiento y Diputación, $500.000. Pero claro, la Xunta de Galicia, cuando habla del Xacobeo, habla de 60 millones de euros. Nada que ver con Vigo. Y cuando habla del festival, por ejemplo, Son do Camiño, en Santiago, 600.000 euros. Para el Marisquiño, uno de los 3 más importantes festivales de deporte urbano en Europa, 158.000 euros. Y cuando ellos dicen que son 200.000, hay que desquitarle el IVA, porque el $500.000 del Ayuntamiento está libre de IVA, porque lo hacemos con un convenio, y la Xunta lo hace a través de otro mecanismo y hay que pagar IVA. Por tanto, el Marisquiño recibe 158.000 euros de la Xunta y $500.000 del Concello y de la Diputación. Bueno, transferimos a la Vigo Convention Bureau 250.000 euros para la promoción de CIES Patrimonio de la Humanidad. Seguimos adelante con el proyecto CIES Patrimonio de la Humanidad. Haremos el desafío audiovisual de Islas CIES, el programa CIES Talent, concurso CIES Paraíso de Todos, el concurso Siento CIES, cuadernillos temáticos de difusión, acción y promoción de material, banners, microsites promocionales y el apoyo científico para continuar los estudios sobre la idoneidad de CIES como patrimonio de la humanidad. Bueno, saben ustedes que la candidatura de la Xunta para su propia visión no era más que un intento de paralizar CIES, ¿verdad? Y se pone de relieve con que reventaron la candidatura de Ribeira Sacra. La Xunta de Galicia reventó la candidatura de Ribeira Sacra. Y estoy esperando quién asume la responsabilidad política de un hecho de tal gravedad. Porque fue rechazada por la UNESCO ni siquiera para ser votada. Ni siquiera para ser votada. Y por tanto, la candidatura de Ribeira Sacra, que a mí me parecía que tenía que ir delante de la de CIES, y siempre lo dije, está reventada por la Xunta de Galicia. Y están reventando también la candidatura de ellos, que también está reventada. El último dato, una depuradora de la Isla Ons haciendo vertidos. ¿Pero a dónde creen que van con eso? Los habitantes de las Islas Ons no quieren patrimonio de la humanidad. La depuradora de las Islas Ons emite vertidos desde la isla. En las islas de la Ría da Arosa hay un depósito de vertidos colocado al lado. Solo CIES cumple. Pero Feijóo no quiere que CIES sea patrimonio de la humanidad. Y vamos a serlo. Lo vamos a continuar.